Muchos, y me incluyo, cometemos el error algunas veces de confundir a los judíos con los sionistas que gobiernan hoy Israel. Aquí vamos a ver un breve video que trata de lo que ya hemos hablado antes. Judíos perseguidos por ser judíos en Israel, muchos ultraortodoxos lo piensan y han protestado violentamente en Jerusalén para mostrar su rechazo frontal a la derogación el mes pasado de la ley que les dispensaba de hacer el servicio militar obligatorio. Todo un privilegio en un país donde los hombres hacen 3 años de mili y 2 las mujeres. Los manifestantes han volcado y prendido fuego a varios contenedores de basura, 5 han sido detenidos. Compuesta por unos 800.000 miembros, un 10% de la población, la comunidad ultraortodoxa dice ser víctima de una persecución religiosa por parte del Estado, que prefiere a sus jóvenes en el ejército en lugar de en las escuelas talmúdicas. La detención de uno de ellos, que se negó a presentarse a la convocatoria militar, ha exacerbado aún más los ánimos de este colectivo. Se odian entre ellos, se siguen odiando exactamente igual que en tiempos de Jesús, en tiempos que nació el cristianismo. Pero como dije antes, nadie ha odiado tanto a los judíos como su Dios. ¿Por qué los eligió Dios? Supuestamente, desde luego, pero es lo que está escrito. ¿Por qué los eligió Dios como su pueblo? Ya que ellos se vanaglorian tanto de esto. En una de las reconfirmaciones de su pacto, vamos a llamarle así, con ese pueblo su Dios se los dice: no te elegí por tu rectitud o tu justicia, sino porque esas tribus, aquellas a las que iba a conquistar, eran peores que tú. Dice, eres un pueblo necio, o sea, simple, ignorante, tonto. Esto lo leemos literal en Deuteronomio 9:5. No es por tu justicia, no es por la rectitud de tu alma por lo que entras en posesión de las tierras de ellos. Es por la perversidad de esas naciones por lo que el Señor las arroja de su presencia y de tu presencia. O sea, ellos ya unidos van a desecharlas, desposeerlas. También les dice a los judíos, para que veamos cómo los trata, que los pastoreó como unas bestias que descienden al valle. Esto está en Isaías 63, del 9 al 14. Dice que Él mismo los va a salvar, Él mismo los va a rescatar. No habla de intermediarios, ¿verdad? Pero lo dice literal, como a una bestia que desciende al valle. Recordemos que solo necesitan pastor, Él los va a guiar, solo necesitan pastor los animales de corral. El pueblo judío se vanagloria mucho de un linaje que ni los rabinos talmudistas leen, ya lo hemos visto antes en otros videos. Los rabinos talmudistas, cuidado con ellos. Abraham dejó a su mujer en el harem de 2 reyes, el de Egipto y un filisteo, recibiendo como pago animales y todo tipo de bienes. De Abimelech, el rey filisteo, recibió incluso 1000 monedas de plata para cerrarles la boca. Respecto al dinero, ya lo vimos antes cuando se inventó el dinero, porque no concuerda con las fechas bíblicas, pero estos son otro tipo de relatos, no es historia. Abraham aparece como todo un proxeneta. Siempre el truco es, di que eres mi hermana. De hecho, sí lo era. Sara era su media hermana. En el Talmud, Rashi dice que como Isaac nació 7 mesino, el pueblo murmuraba que era hijo de Abimelech. Ya lo vimos. También Isaac dejó a su mujer en el harem de Abimelech, quizá el mismo Abimelech, quizá su padre, y por ello recibió también animales y todo tipo de bienes. ¿Cómo se justificó? Diles que eres mi hermana. Punto. Por si fuera poco y en realidad tuvieran un linaje divino, sería porque quien embarazó a Sara fue el mismo Jehová. Esto lo traté ampliamente en el video 115, se titula
¿quién fue el padre de los hijos de Abraham? Así, Faraón, Abimelech o Jehová. Video 115. En Isaías 46:3 dice, escúchame, casa de Jacob y todo el remanente de la casa de Israel, los que han sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz. Un Dios madre. Ellos sí lo creían. Los judíos sí lo creían. Recordemos que eran épocas en que los griegos creían que Zeus había parido a Dioniso cargándolo en su muslo, pues este dice que en su vientre. No podemos supeditar nuestra mente de hoy, 2022, a hace 2500, 3000 años, por favor. Por eso en la Biblia los cristianos dicen a los judíos, ustedes son hijos de la serpiente antigua. ¿Quién es la serpiente antigua para ellos? ¿Quién es ahora el demonio para ellos? Yod-Heh-Vav-Heh. Él es mentiroso y asesino desde el principio de los tiempos, dicen. Abraham era sumerio. Su Dios, desde luego, también era sumerio. Y esos dioses, según los mitos babilonios, sumerios, acadios, se mezclaban con los humanos. Repito, según los mitos, es lo que nosotros podemos leer. Y solo así tendrían ellos, los judíos, un linaje divino, si hubieran sido engendrados con un macho o una hembra, su Dios. Los pactos con Israel son siempre eternos, entre comillas, porque cambian a cada rato. En Ezequiel 17, versículos 16 y 17, Jehová condena a Israel a morir en Babilonia. Él los condena, supuestamente, por haber roto el pacto que tenían con el rey Nabucodonosor y haberse aliado con Egipto. Jeremías es el que más llora todo esto. En Ezequiel 29, versículos 18 y 19, Jehová regala Egipto y sus riquezas a Nabucodonosor y a Babilonia. Nuevamente, supuestamente, como si Egipto fuera de él o él de verdad fuera muy poderoso. Y dice ahí claramente por el servicio prestado, es un Dios voluble y traidor. En uno de esos pactos eternos, es el hombre, es Jacob, el que pone condiciones a su Dios, claro, después de haberlo golpeado. En Génesis 28, versículos de 20 y 22, dice, hizo Jacob voto diciendo, si fuera él conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vivir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra, unge una piedra, mojoneras le llaman en México, en los pueblos, mojoneras, una piedra. Dice, he puesto como señal una piedra ungida, la ungió con aceite, es un ritual ahí. Porque ungir en la Biblia no es nada sagrado, no es nada sagrado, es un acto, un rito. Y nada más. Se puede ungir en un rito de belleza y seducción. Lo que ocurrió con Ruth, la moabita, cuando se ungió para ir a seducir a Boaz. Pues aquí él unge una piedra y dice, esta será señal y será llamada casa de él, o Betel, casa de él. De todo lo que me des, la 10ª parte será para ti. Quien pone condiciones ahí es Jacob, no su Dios. En los videos 36 y 37 hablé del odio que tenía Dios para con los judíos. Odio y vergüenza. Esto es ir un paso más porque vamos buscando la fecha en que nació y murió posiblemente Jesús, pero conforme o cruzando datos históricos con los de la Biblia. Pues bien, en esos pactos dice claramente que fue porque él se los encontró en el camino, fue lo mejor que encontró en el camino. Sus pactos son para aterrorizarlos y vivir de su miedo. Él es el Shaddai, el Dios de la montaña o el Dios de la estepa, no lo que quieren decir los teólogos. El Dios de la montaña o Dios de la estepa.
No le entregó ninguna ciudad. A ese pueblo no le entregó ninguna ciudad. Odiaba todo lo que fueran las ciudades, ya que él no podía controlarlos. En Jeremías 31, versículos de 31 a 33, vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto. Israel y Judá, no México o Roma. Porque ellos rompieron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Analicemos esto palabra por palabra. El pacto nuevo es con Israel y Judá. Repitamos eso. Hace mucho calor, disculpen. Con ellos había pactado antes. La ley, su ley, no muere, será más viva que nunca. Al ser predicada de padres a hijos, ya no hay que leerla en las piedras. Ahora la vas inculcando a tus hijos desde que empiezan a hacer preguntas. El miedo a su Dios va a caminar en sus genes, su corazón y su cerebro, su sangre, su mente. Desde el año 6, recordemos en videos anteriores, que Judas el Galileo, un fariseo, zelota, sofista, los sofistas fueron los primeros abogados, y estos judíos quizás sabía leer uno en 10,000, pero créanme que leían mucho más que la mayoría de nosotros. Pues los que sabían leer y escribir, entre ellos había sofistas, entre los judíos había sofistas, leían toda literatura que les llegaba. Pues desde las épocas de Judas el Galileo, año 6 de nuestra era, se empezó a adoctrinar a los niños judíos. Dejad que los niños se acerquen a mí. Hay un pasaje así en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Cuando matan a Jesús, analicemos, derraman la sangre del nuevo pacto. De verdad, literal. Todos aquellos que nacen y reciben las enseñanzas, las maman prácticamente, pues lo llevan en su sangre. Y si matas a un hombre de estos, vas a derramar la sangre del nuevo pacto. Él dio su vida por la ley de su Dios, muere por su fe. Además, los castigos recibidos por Israel y Judá era por idólatras, por ir detrás de otros dioses, y siempre recalca que ni sus padres habían conocido. ¿Quién puede creer que el nuevo pacto va a ser para adorar todo tipo de imágenes? Por favor, dioses solares disfrazados de santos y vírgenes. Si Él es un Dios celoso, así se manifiesta Él, ¿cómo va a convivir con imágenes de oro, de plata, de cobre, de madera y de yeso? O a los adoradores de pastores y pastoras. Si Él no permitía intermediarios, ¿en qué parte de la Biblia vemos nosotros a los profetas llevando peticiones del pueblo hacia Dios? Jamás. Súplicas, ruegos, sí, pero una petición de su pueblo y que aquel les hiciera caso, eso jamás, eso no lo vemos. Por eso Jesús mismo dice que no debe haber intermediarios. Ora allá en lo oculto, nomás. La mayor soledad que tengas en tu casa, ahí debes orar, no como los hipócritas que se revuelcan en el suelo y dicen que ellos no descienden del mono. Pues bien, las súplicas de parte de los profetas lo vemos en toda la Biblia. Ruegos a nombre personal, llanto y lamentos, no peticiones de comunidad que fueran atendidas. Nunca un ruego, una oración ha sido escuchada, jamás. Es un truco piadoso, dice el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, un truco piadoso es la oración, la súplica. Los profetas transmitían las órdenes del Dios al pueblo, no las peticiones del pueblo al Dios. Los mismos profetas consultaban a profetisas, según Isaías 8:3, o a brujas, como vemos en el primer libro de Samuel 28:7.
Dice Saúl, búsquenme una mujer que sea adivina para ir a consultarla, teniendo los profetas ahí a su servicio. Pues bien, aunque los profetas son un invento para dormir al pueblo, nos lo dice la misma Biblia en Isaías 29:10, dice, el Señor ha derramado sobre ustedes espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado sus ojos con los profetas y ha cubierto sus cabezas con los videntes. Los israelitas consultaban a cualquier dios también. Eso lo leemos por un solo ejemplo en 2 Reyes, capítulo 1, versículos 2 y 3. Ocosías se enfermó y envió mensajeros a consultar al dios de Ecrón, Baal-zebub, que los cristianos le llaman Belzebú. Todo lo que eran dioses ahora se convierten en demonios. El mismo Jehovacito. Igual que hoy consultar a un Dios era consultar ¿a quién? A los intermediarios. Tú no puedes ir con Dios, no te va a aparecer jamás. Tienes que ir con los que dicen que hablan con Él, hasta por teléfono. Hay que ver videos de los pentecostales evangélicos, ¿no? Qué vergüenza, de verdad, cómo se denigran. No intermediarios, porque los celos y las maldiciones son de parte de los intermediarios, no de parte de Dios. Son los intermediarios. Ellos te maldicen porque te estás yendo no con otro Dios, te vas con otro sacerdote, otro pastor a darle tu dinero. Esa es la maldición. Estos relatos nos ubican en la mentalidad de esas personas y es muy triste que hoy sigamos en las mismas. Él siempre se llamó un Dios celoso. Si los templos católicos fueran de ese Dios y Él habitara en ellos, se habría creado su propio infierno. Aprendamos a leer sin miedo y sin apagar el cerebro. Los ídolos son precisamente lo que Él llamó espantapájaros de pepinar por medio de Jeremías. Es en Jeremías 10:5 que literalmente dice esto. Ídolos que no hablan, son transportados en bestias porque no andan. No les tengas miedo porque no hacen ningún mal y desde luego no hacen bien alguno. Leámoslo, literal, todas las Biblias, cualquiera de ellas. Recordemos que Jesús recita el Shema Israel. Shema Israel, escucha Israel, tu Dios uno es. Cuando le preguntan por cuál es el mandamiento más importante, Él jamás se colocó en lugar de su Dios, como intermediario de su Dios, jamás. ¿Quién puede creer que el nuevo pacto, que sería escribiendo su ley en la mente y los corazones, para no andar leyendo en piedras, ya no iba a existir o ya no existe? Está más profundo, está más vivo que nunca, porque ahora corre en la sangre de los creyentes. Esa es la ley del nuevo pacto. La escribió en su mente, la escribió en sus corazones, aterrorizó a unos y estos fueron educando a sus hijos. En Jeremías 32, del 37 al 40, dice, después de echarlos de las demás naciones, en mi furia, recalca, volveré a buscar a sus hijos para que me sirvan y volveré a hacer con ellos otro pacto eterno. Pactos de terror, no de amor, son los de Él. Les va a dar un corazón y un camino, las leyes, para que me teman eternamente, dice ahí. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. El miedo va a correr por sus venas y ellos lo transmiten a sus hijos hasta que llegue alguien a romper la cadena. Hasta que unos padres no marquen a sus hijos, que los dejen elegir a su tiempo, cuando tengan edad, sin adoctrinarlos. Hasta que con humildad nosotros como padres digamos a sus preguntas, respondamos, eso no lo sé. Y permitirles que vayan de aquí hacia arriba. O a cualquier alumno, de aquí hacia arriba. Tú no eres poseedor de la verdad absoluta, nadie, menos estas locuras. En el mismo cristianismo se predica el infierno mucho más que la gloria, y desde luego se predica de palabra, no con el ejemplo, no con el ejemplo. Veamos nuevamente acerca del odio de Jehová hacia los judíos, que ya tratamos en video 37, 2019. Dios los condena a ser errantes toda su vida, lo vimos nosotros recientemente, Salmo 59:11. No los mates, dispérsalos y humíllalos.
ordena su Dios. En Génesis 4, del 12 al 15 dice, vagabundo y errante serás en la tierra. En Ezequiel 12:15 dice, sabrán que yo soy el Señor cuando los esparciré entre los gentiles y los dispersaré por la tierra. Reservaré a algunos del hambre, de la espada y de la pestilencia para que cuenten sus abominaciones. Solo para eso los va a preservar y para que les sirvan más si los necesita. En el Salmo 44:11 dice, nos entregas como ovejas para ser devorados y nos has esparcido por las naciones. En Levítico 26:33 dice, a ustedes sin embargo los esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada tras de ustedes y su tierra será asolada y sus ciudades quedarán en ruinas. Valiente Dios. En Deuteronomio 4:27 dice, y el Señor los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones donde el Señor los llevará. Deuteronomio 28:64. El Señor te dispersará entre todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y ahí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres habían conocido. Los espantapájaros que menciona Jeremías. En el Salmo 106:27 dice, y esparciré su simiente entre las naciones y los dispersaré por las tierras. Las maldiciones por adorar espantapájaros. En Deuteronomio 27:15 dice clara y literalmente, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, es abominación a Jehová, obra de manos de artífice y las pusiera en lugares ocultos, en los nichos. Los católicos recordemos que siempre dicen, nosotros no adoramos, nosotros veneramos. Pero los vemos de rodillas en las peregrinaciones, cargando palos, azotándose y sangrándose, denigrándose como seres humanos. ¿Ante quién? Santitos, vírgenes, diosesitos niños, diosesitos treintañeros. Creo que nunca cargan a un dios viejito. Creo que no, ese ya no. Sus maldiciones directas también a no solo los católicos, porque vemos revolcándose en el suelo a todos los adoradores de pastores y pastoras, su macho alfa. Bueno, vamos con maldiciones así directas. Maldito el que se acueste con su madrastra, suegra o su hermana. Dice él, para compensar, a los que obedecen y cumplen la ley recibirán bendiciones. Mentira, desde luego. Deuteronomio 28:11 dice, literal, y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de su vientre, en el fruto de su bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te habría de dar. Hasta hoy no ha cumplido esa promesa. Porque quienes sobreabundan en bienes son los que han renegado de él. Ya lo tratamos antes, cuando ellos en un manifiesto, judíos, jóvenes, modernos, estudiados, dicen, ningún Dios nos ha de salvar, tenemos que salvarnos nosotros mismos. Los sionistas, ellos gobiernan en Israel y son laicos, y una buena cantidad son ateos. Ahora Deuteronomio, porque está lleno de maldiciones, todo el capítulo 27 y 28, 28:12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, ojo con esto, te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Va a abrir el cielo no para que te vayas allá a vivir, sino para que llueva. El concepto que ellos tenían de cielo, deben buscarlo en hebreo. No es lo que la fantasía cristiana nos ha inculcado. No es esa fantasía. En 28:13 dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieras los mandamientos de Jehová, tu Dios,
que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Cumplir es obedecer, no dar por terminado, no jugar con las palabras. 28:14 dice, si no te apartas de lo que te mando para ir en otros dioses ajenos y servirles, pero si te apartas, ¿qué te va a pasar? Maldiciones, 28:16, maldito serás tú en la ciudad y maldito serás en el campo. En 22:18 dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En 22:22 dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor y te perseguirá hasta que mueras. Por la insalubridad en que vivían estas personas, de roña, comezón y enfermedades por insalubridad, eran los que más sufrían ellos y morían muy jóvenes. En 28:27, nuevamente, Jehová los hace roñosos. Te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no pueda ser curado. En 28:28 dice, Jehová te volverá loco, ciego y turbado de espíritu. Y así los trae hasta hoy. En Deuteronomio 28, del 30 al 37, es muy vasto, pero un pequeño resumen. Tu esposa, las judías, no las mexicanas, dormirá con otro hombre, tus animales serán matados delante de ti y otros los comerán. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos delante de tus ojos. Serás oprimido y quebrantado todos los días, vivirás roñoso, lleno de comezones, podrido en vida, con pústulas, dice, podrido. En versículo 36 dice, Jehová te llevará a ti y al rey que pondrá sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. En el 37 dice, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Y todos los ritos de adoración que rinden los judíos a su Dios, ¿qué significan para él? ¿Cómo los toma él? Porque en algunas partes dice que son excrementos y se los va a arrojar en su cara. Vamos a ver eso.